Bé, bona tarda. Gràcies per ser-hi aquí i desitgem que l'estiu hagi anat bé. El dia 2 nosaltres ja vam reprendre les xerrades de Dilluns de Ciència amb el doctor Bradós, que vam fer una xerrada força interessant sobre el tema d'energia, una de les coses que no parlem però que evidentment és fonamental perquè el nostre món es mogui. Aquesta xerrada es donarà peu a que en el segon trimestre, a partir de Setmana Santa, farem 8 o 9 xerrades dedicades específicament al món de l'energia perquè ja es va el doctor Bradós, exdirector de l'Institut de Ciència de Materials del CSIC al campus de l'Autònoma, senzillament ja va posar de manifest la importància que té aquest aspecte per les nostres vides. I ara, aquest trimestre, nosaltres el dedicarem a un element que és fonamental per tots nosaltres, que és l'alimentació. És l'alimentació i ja hem vist tot aquest cicle de xerrades que tindrem al llarg de tot aquest trimestre, com per exemple la setmana que ve tindrem una investigadora del Museu de Ciències Naturals del CSIC de Madrid que ens parlarà del que és el tema de la salut global. És un concepte que cada vegada més s'està posant més, en fi, que la salut no tan sols ve d'uns aspectes sinó d'uns altres. Bé, com dic, avui comencem aquesta nova tanda de Dilluns de Ciència i el concretem en el que és el tema de ciències de l'alimentació. Y en este sentido, pues yo sobre todo quiero agradecer a la doctora María Dolores del Castillo que hoy esté aquí, hoy ha venido desde Madrid. Ella es investigadora científica del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL, que es un instituto que está en el campus de la Autónoma de Madrid, y ella pues dirige un grupo de investigación que es un grupo concretamente del instituto que se llama Grupo de Biociencia de los Alimentos. Bien, entonces ella desde hace mucho tiempo está trabajando, ella y su grupo de personas están trabajando en un aspecto que a todos nosotros pues evidentemente nos preocupa, que es esta interrelación cada vez que se está poniendo más de manifiesto, tan íntima entre lo que es la alimentación y lo que es nuestra salud. Y para ello pues sencillamente el grupo tiene como gran objetivo pues sencillamente que todos sabemos que desde que nacemos pues nosotros empezamos a envejecer, evidentemente más a partir de un determinado momento de nuestra vida, pero evidentemente lo que quiere el grupo y la doctora del Castillo es sobre todo que ese envejecimiento cada vez sea mucho más saludable. Y por lo tanto lo que intenta hacer este grupo es sencillamente, sobre todo a partir de lo que es, de alguna manera, diríamos en catalán, destriar, poder descifrar, poder penetrar, poder de alguna manera investigar de una manera más minuciosa posible lo que son productos vegetales comestibles y todas las patologías y su relación tanto a nivel terapéutico como sus posibles consecuencias a nivel de lo que es todo el tema de patologías relacionadas con lo que es salud y en concreto pues algunas de las investigaciones que han realizado han sido pues por ejemplo como con el tema del café, donde aquí está la doctora Castillo, pues hizo este libro de esta colección que yo les recomiendo a todos, el qué sabemos de, por eso este ciclo de este trimestre es el CSIC ya hace años, creo que van por los 150 libros, son libros muy pequeñitos, pero que ustedes pueden encontrar en la editorial CSIC, que rememora de alguna manera la idea de los años 60 de aquella editorial PUF, las Press Universitaires francés, que era el qué sé yo de determinado tema y demás. Pues bien, el CSIC tiene esta colección que con especialistas pues sencillamente intentan explicarnos aspectos concretos de diversos. Recuerdo que hace años y que en fin fue, si no recuerdo mal, fue en el año 19, tuvimos una conferencia aquí muy agradable sobre el chocolate, que incluso la investigadora nos trajo chocolates para probar los diversos tipos de chocolates y demás. Nines, exactamente, Nines. Bien. Pues bien, como digo, a través de los estudios que ha realizado, en este caso en concreto sobre el tema del café, pues bueno, la doctora Castillo ha puesto de manifiesto cómo, por ejemplo, en un grupo concreto, vale, no, me
es que me tengo que poner aquí por el tema de la pantalla. En un grupo concreto de ratas, por lo tanto, ellos realizan investigaciones tanto in vitro como in vivo, sencillamente como la administración tanto de café verde como de café tostado y demás tiene una serie de efectos beneficiosos, por ejemplo, para la obesidad en ratas. Bien. Pues como digo, la doctora del Castillo pues ya hace desde su formación en el Reino Unido, sencillamente tiene una larga y productiva trayectoria. Tan solo les voy a leer algunos de los proyectos de investigación que ella ha dirigido. Por ejemplo, nuevos ingredientes antiglicantes, mecanismos de acción y aplicaciones en alimentación y salud, proteínas de soja, estructura, interacciones y funciones, nuevos ingredientes de alimentos funcionales para mejorar la salud, diseño y validación de ingredientes activos para el desarrollo de alimentos funcionales, en fin. Y esto le ha llevado, este tipo de proyectos le ha llevado sobre todo a tener una amplia visión de lo que es la interrelación entre lo que es el mundo de la alimentación, nuestra salud y lo que cada vez más va teniendo más importancia, que es ese nuevo concepto que se está desarrollando, que es la nutrigenómica, es decir, cómo sencillamente cada vez más la alimentación está muy íntimamente ligada con lo que es el mundo de lo que es nuestro genoma, que de alguna manera es así. Y todos hemos de ser conscientes, como hemos dicho en esta casa, que todos tenemos una base genética que responde a unos estímulos u otros estímulos. Y en función de lo que nosotros hagamos, pues sencillamente esa base genética se puede desarrollar de una manera o puede desarrollarse de otra manera. Por ejemplo, el presidente Montilla en su momento pues fue operado de un cáncer de pulmón, y él pues, en la inauguración de un instituto en Can Ruti, Badalona, pues él decía, cuando se inauguró este instituto de medicina predictiva del cáncer, pues él comentaba, porque hacía poco que había sido operado y había acabado todo el tema de la quimioterapia y demás, dice: mireu, es que esto es como la tómbola. Es decir, en la tómbola tú puedes ir y puedes tener muchos números, y si tienes menos números sabes que te tocará menos. Si tienes muchos números, es decir, si tienes muchas actitudes en tu vida, que sencillamente pues bebes muchos alcoholes, fumas mucho, etcétera, duermes poco, no descansas, etcétera, pues tú vas a tener muchos más números en la tómbola de la vida para que esa base genética se desarrolle de una manera o se desarrolle de otra. Entonces, era un ejemplo que él nos ponía en la inauguración de ese instituto. Como digo, esta actividad de meterse en lo que es a fondo, en lo que es el ámbito de nutrición y salud, alimentación y salud, ha llevado a la doctora del Castillo, por ejemplo, a realizar dos patentes y tener una interrelación muy activa con el mundo de la industria y de la empresa. De la empresa, sobre todo porque ese es uno de los leitmotiv que diríamos que le mueven a ella, que es, bueno, todo este conocimiento académico, todo esto que estudiamos nosotros en los laboratorios, todo esto tiene que llegar a la ciudadanía. Y ese llegar a la ciudadanía es a través, evidentemente, de lo que es el mundo de la industria y de lo que es el mundo de la empresa. Bien, hoy le hemos pedido a la doctora del Castillo, y le agradecemos sobre todo que hoy esté aquí con nosotros, que nos hable en concreto de esta obra que es del café. Yo tan solo diré respecto al café que en estos momentos que hablamos en fin, al menos ahora se habla menos, pero durante un tiempo, estos años pasados, se hablaba mucho de lo que es la globalización. Posiblemente el café sea uno de los ejemplos más significativos y más claros de lo que es esa globalización. Desde lo que parece ser los primeros relatos que se hablan del café, del que es el siglo IX y hasta el siglo XIII, XIV, no está recogido en algunos libros, sobre todo libros en el mundo de Etiopía y de Yemen, y que después pasa a Europa a través de lo que es el mundo árabe, todo lo que es la expansión árabe y demás, y llega a Europa, y después ya, si no recuerdo mal, en 1689 llega a América, y es donde se implanta de una manera tan
tan importante, pues el café ha sido un elemento, otro de los elementos que desde hace mucho tiempo ha contribuido a esa globalización general, teniendo en cuenta que ese efecto energético, ese efecto vigorizante, en algunos momentos ha hecho que, por ejemplo, en el siglo XVII, Clemente VIII sencillamente prohibiese el café en el Vaticano, porque consideraba que sencillamente que ese efecto energizante no podía ser, porque podía alterar el espíritu podía alterar la reflexión y podía alterar lo que era la comunicación con Dios y demás. Por lo tanto, eso fue prohibido en el Vaticano y en Roma. Después, eso evidentemente, ya sabemos que Italia le dio la vuelta, y en estos momentos los italianos siempre dicen que nosotros no sabemos tomar café, por ejemplo. Esto es una de las cosas que ellos dicen. Por lo tanto, le hemos pedido al doctor del Castillo que hoy, pues, en fin, nos presente pues todo este trabajo que está realizando tan importante e interesante, y sobre todo que yo lo que quiero recalcar es que esta es una pequeña pieza de una investigación mucho más amplia, que sobre todo tiene como objetivo una cuestión, que es sencillamente esa interrelación de lo que es alimentación y salud, y cómo gracias a este tipo de estudios pues nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y además ella siempre recomienda algunas cuestiones que después le podemos preguntar respecto al número de tazas de café que debemos de tomar o no al día o demás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer al doctor Calvo la invitación que venir a esta ciudad, que es también una ciudad súper importante, y la verdad es que lo del mar parece que no, pero este mar que no tenemos en Madrid, pues es siempre muy agradable venir. Es la primera vez que estoy en la residencia del CSIC, que es nuestra casa, que es lo que nos aúna a todo. Y la verdad es que es muy agradable estar aquí. Os doy las gracias a todos vosotros por estar este ratito, compartir este ratito por la tarde con nosotros aquí presencialmente, que ya se echaba tanto de menos hacer cosas que fuesen presenciales, y a los que estén en streaming o que lo vayan a ver después, esperemos que lo disfruten también, y yo dejaré mi email y mis datos de contacto por si en algún momento pues queréis preguntar alguna cosa, no solo sobre esta investigación que hacemos, sino sobre otras investigaciones que hacemos en el marco de lo que comentaba Luis, de obtener más evidencias de la interacción que hay entre alimentación y la salud. Y dicho esto, también quiero decir que, bueno, que lamento no hablar en catalán. Pues yo puedo entenderos lo que decís, o sea que si luego queréis hacer las preguntas en catalán no hay ningún problema, y os responderé por respeto en castellano, porque no sé, entiendo porque sé francés, pero del colegio, pero lo que más me manejo en otra lengua que no sea la nuestra es en inglés, por una cuestión de formación profesional, porque ni siquiera en euskera, que es de donde me vienen las raíces maternas, ni siquiera soy capaz de hablar. Entonces, pues eso es lo primero. Bueno, pues vamos a empezar. Luis ya ha hecho una presentación bastante maja, yo creo que bastante amplia de la labor que hacemos. Yo, como bien ha dicho él, tengo la gran suerte de ser investigadora de CSIC. Antes comentábamos en la comida lo difícil que es, que parece que es una lotería por mucho que trabajes, por mucho que te formes, y cada vez lo ves más difícil para los estudiantes que tienes en formación. Por tanto, estoy súper agradecida a la institución de haberme seleccionado en sus procesos de selección, y espero poder seguir ayudando desde la parte pública a la investigación, y a formando personal, que sea investigador o no investigador, y que al final estas personas sean capaces de transmitir lo que aprendan y que llegue al consumidor, que es al final lo que necesitamos, que es lo que estamos queriendo todos. Entonces, este es mi grupo actual de investigación. En el grupo hay 2 italianos que, como bien decía antes, siempre dicen que no sabemos tomar café y que no sabemos hacer pasta a la carbonara, que nos inventamos las recetas. Entonces, tenemos un griego también, que entonces también dice de sus cosas. Tenemos colombianos y normalmente tenemos personal. El grupo se recicla mucho, porque la verdad es que las temáticas que hacemos son de actualidad. Por suerte tenemos financiación tanto de la industria como pública, y entonces esto parece que no, pero atrae al personal a nosotros. Tengo por un problema de formación, yo creo, y también de haberlo mamado en casa, ese agradecimiento tan grande a los que han sido mis profesores y a la oportunidad que he tenido, que la formación es algo que para mí es súper importante.
Y por eso no solo colaboro desde CSIC, desde nuestra parte de ayudar en la práctica, sino también colaboro con la universidad que me dio la formación doctoral, que es la UCM, la Universidad Complutense de Madrid. Soy miembro del grupo de investigación de las estrategias quimioprotectivas frente a compuestos carcinogénicos de la dieta. Luego ya vamos a hablar de paradoja del café. Y colaboro también con la Universidad Rey Juan Carlos en las labores de formación. Entonces, esto la verdad es que me ha dado una satisfacción muy grande, y el año pasado, antes lo comentábamos en la comida, me otorgaron, que es un premio que te nominan tus estudiantes, el premio Margarita Salas a la formación, y para mí esto ha sido, ya creo que no puedo tener un premio más importante, porque es una labor que me da mucha satisfacción. Bueno, pues entonces, esta sería, me he presentado yo en primero, igual debía haber presentado a Maya, que es la segunda autora, primero, pero como estoy aquí, pues me he presentado. Esto es, en reglas generales, qué cosa es lo que trabajamos en el laboratorio, cómo es la filosofía de trabajo de nuestro laboratorio, que antes un poquito se puede deducir por lo que comentaba el doctor Calvo, pero bueno, que igual si yo caigo en muchos tecnicismos y la audiencia no es tan técnica, pues me podéis decir, porque lo que es más interesante es hacer una conversación en este tipo de actividades que hacemos, en mi opinión. Entonces, si queréis, me podéis preguntar. Parece increíble, pero hay muchas cosas, nos estamos inventando muchas veces los investigadores, buscar nuevas fuentes de nuevas cosas que necesitamos. Por ejemplo, una de las cosas que más necesitamos y que es una urgencia es nuevas fuentes de proteínas, y nos estamos yendo a cosas que igual para nosotros no son tan familiares o que cuestan más introducir, y que además necesitas establecer una nueva industria, que por ejemplo serían los insectos, las proteínas de insectos. Hay un grupo de la población que lo acepta, pero esto no es como los países de la Amazonia o como México u otros que tienen incorporado este tipo de alimentos en su alimentación tradicional, y pues de alguna manera tienen una industria, aunque sea rudimentaria, estructurada. Para nosotros pues es más difícil, y eso es esto lo que llamamos cuando hacemos análisis sensorial, que al final es lo que determina la aceptación del producto y la capacidad de transferencia que vamos a tener del laboratorio a la industria y que llegue al consumidor. Muchas veces se da esto que llamamos neofobia, y es que el consumidor te dice, atrás, un paso atrás, esto no lo voy a comer. Entonces, aunque haya alguna empresa que se anime, pues se queda en el lineal, y esto dificulta entonces la transferencia de la investigación, y estos son aspectos que tenemos en cuenta y que hay que tener muy en cuenta. Entonces, lo primero que solemos tener en cuenta es decir, ¿cuáles son los problemas que tenemos a día de hoy de alimentación? ¿Cuáles son las fuentes de qué necesitamos? ¿Y qué estamos tirando durante el proceso de producción de los alimentos o de transformación de los alimentos, que tienen todo eso que realmente a nosotros nos interesan y que de una manera sencilla se podrían extraer de ellos? Y muchas veces para alimentos tan comunes o bebidas tan comunes, bueno, el café se puede considerar, por la cantidad de nutrientes y compuestos bioactivos que tiene, se puede considerar incluso como un alimento, y ya veréis después que dependiendo de cómo se consuma puede considerarse un alimento o se puede considerar una bebida. Pues entonces lo primero que hacemos es esto que decimos aquí, que más o menos está en línea con lo que marca, ya sabéis que la agencia que tenemos en la Unión Europea y que nosotros estamos con la agencia nuestra nacional muy en línea, es la EFSA, y entonces la EFSA nos dice, desde el punto de vista de legislación, qué tenemos que hacer para sacar un nuevo alimento, cómo son las normativas. Y mejor que nos alineemos a eso para poder transferir el conocimiento. Entonces, en esa línea de cosas, ¿qué hacemos? Pues en eso que estamos tirando, estos son algunos, porque luego vais a ver que esto lo hemos actualizado. Los que más hemos trabajado en café. Y voy a contaros, que era lo que decía Luis, que yo empecé a trabajar en café cuando terminé la tesis doctoral. Tuve la gran suerte de ser premiada con una beca Marie Curie, y la hice en la Universidad de Reading. Estuve durante 3 años allí, y allí fue donde nació mi hija, que hoy está estudiando medicina. Y entonces, pues ahí empezamos a trabajar con café, y empezamos a trabajar en un proyecto europeo muy grande, en el cual se veían las reacciones que se producían durante el procesado del café y del pan, por ejemplo, que es una reacción que se llama reacción de Maillard, que es cuando uno pone a calentar los alimentos, ese color pardo que aparece y esos aromas que salen es producto de esa reacción de Maillard, que no es más que la reacción de aminoácidos y carbohidratos. Entonces da lugar a todo esto, a este color de tostado característico de todos esos aromas. Entonces yo empecé a trabajar en café en esa época, o sea, en el 2000,
Y luego me regresé al Instituto de Fermentaciones Industriales, que luego se convirtió en el Instituto de Ciencias de los Alimentos, y nos cambiamos de Serrano, que era más posh, más elegante. Nos fuimos entonces al campus de la Autónoma, que estaba mucho más amplio y con unos edificios más modernos y con más interacción con los estudiantes. Y en ese tiempo, después de eso, pues una vez que ya tenía formado mi grupo, tuve la gran suerte de irme a la Universidad de Harvard y me llevé parte de mis estudiantes conmigo a hacer formación y a ver cómo podíamos ver cómo influía la bebida de café y los otros productos que ya vais a ver que se pueden hacer a partir del café, cómo esto podía influir en procesos que seguro suenan muy familiares, que son oxidación e inflamación. Y estos dos procesos ya sabéis que estaban en el COVID, ¿no? Os sonaban que se montaba la revolución esta de las citoquinas, que son procesos de inflamación, pero esto también ocurre en las enfermedades crónicas no transmisibles, tipo la diabetes, la obesidad, o sea que tanto en infecciosas como en no infecciosas o en no transmisibles hay procesos como base de inflamación y de oxidación. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Buscamos primero materias primas que sean muy abundantes y que sean muy abundantes a nivel global, por esto que decía Luis de la globalización, porque queremos dar iniciativas para resolver problemas globales. Y lo que estamos buscando es que sean fuentes bien de nutrientes, tipo las proteínas o tipo las fibras dietéticas. Fibras dietéticas hay muchas, igual oís, esto tiene fibra, igual no os hace nada de luego, porque las fibras pueden ser solubles e insolubles y dependiendo de su estructura y de sus propiedades físico-químicas, puede ser que sean beneficiosas o no beneficiosas o que puedan tener un efecto u otro. Por ejemplo, las solubles fundamentalmente son capaces de formar un gel a nivel del tracto gastrointestinal y esas son las que tienen más efecto sobre el metabolismo energético, quiere decir sobre el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos para perder peso, para controlar mejor el colesterol y tal, pues se recomienda más la ingesta de fibras solubles. Esto no quiere decir que las fibras insolubles, que son las más comunes, la microbiota pueda transformarla y dé lugar a una serie de compuestos que estos metabolitos pues también tengan efectos sobre la oxidación, la inflamación, efecto antidiabético, etc., etc. Bueno, volvemos a esto. Pues entonces, entre los productos que empezamos mirando estaban los del café, porque yo había empezado estudiando los efectos del café y del procesado del café en el efecto en la salud del café, y luego porque vais a ver por qué más. Luego empezamos, por supuesto, algo que es muy nuestro, ¿no? Que unos hacen el cava, ¿no? El cava y otros hacen otro tipo de fermentación, pues son las uvas, y también tenemos mucho excedente de lo que es los productos que quedan durante el proceso de la vinificación, y por supuesto también somos un productor importante de cítricos. Luego ya hemos pasado a analizar subproductos del arroz, del proceso de la cerveza, etc. Pero nos enfocamos en esto, productos que sean muy abundantes a nivel global y estos productos que estén siendo contaminantes porque no se utilicen prácticamente para otro tipo de aplicación, o sea, que se van muchas veces, por ejemplo, esto que es la cáscara que lo vamos a ver a continuación, pues esto se va, por ejemplo, a los ríos en Costa Rica, entonces, que es lo que ellos llaman broza. Imaginaros en sitios donde el agua no es una cosa que sea muy abundante y encima tú la contaminas con una biomasa que ahí puede crecer absolutamente todo, pues no está bien. Y se pueden buscar soluciones porque sobre todo en el mercado del café, que es muy especulativo, pues las personas que trabajan en él, los caficultores, pues lo que tienen de salario casi siempre es su plato de comida del día para ellos y para sus hijos que llevan pequeños a trabajar al campo. Entonces se queda mucho dinero por el camino y hay que buscar otras alternativas. Pues aunque os parezca un poco fantasmagórico o alucinante, en todos estos productos que son bastante conocidos, pues no conocemos todos los compuestos químicos que tenemos, ni todos los nutrientes que tenemos, porque antes nos dedicábamos a producir mucho y a consumir algo que le gustaba al consumidor y ya está. Y no se hacía tanto hincapié en la composición. Y no estábamos preocupados, y ya esto de los alimentos funcionales que antes mencionaba Luis, antes estábamos preocupados sobre todo en la posguerra,
las generaciones de las posguerras en comer y quitarse el hambre. Y ahora estamos preocupados en que tenemos una esperanza de vida mucho más larga y queremos envejecer siendo útiles, porque además tenemos que ser útiles para nosotros mismos, porque desgraciadamente hemos dejado de tener la pirámide demográfica ha cambiado y tenemos que intentar vivir lo más posible, siendo lo más útiles posibles para nosotros y para la sociedad. Y nos hemos empezado a preocupar qué tengo que hacer para eso desde el punto de vista de alimentación. Por tanto, empezamos buscando productos con esas características, nos vamos a ahondar en si en esos productos hay nutrientes, sean macro o micronutrientes, porque, por ejemplo, son muy importantes, lo habéis escuchado seguramente cuando el COVID, que aprendimos mucho, que la vitamina D, por ejemplo, es muy importante para, no solo para el COVID, para disminuir el riesgo de la enfermedad infecciosa esta en concreto, sino también es muy importante, sobre todo para las mujeres cuando llegamos a la etapa de menopausia, que estos niveles bajan, pues necesitamos, y además que hay un déficit de vitamina D con independencia del sexo, que esto regula todo el metabolismo energético y tiene muchas funciones. Y por supuesto, pues hablamos también de desbalances electrolíticos, por ejemplo, de potasio, necesitamos más fuentes de potasio, ¿no? Y siempre estamos pensando, antes hablábamos, me decía el taxista que me trajo de la estación aquí, que si había alguien en TikTok que decía pues que desaconsejaba tomar plátano porque si tenía mucho azúcar, y yo decía, bueno, pues tiene potasio también, y todo, no hay nada blanco y negro, depende de cada persona, como bien decía el doctor Calvo antes, de cuál es tu genética, de cuáles son tus alimentación en general, pero lo que hay es que ir a una dieta variada. Bueno, pues una vez que hacemos esto, hacemos la investigación en los compuestos, pues hacemos análisis in vitro e in vivo, como decíamos, incluso estamos llegando actualmente hasta estudios en humanos, y luego lo que intentamos aquí es ver qué estamos tocando con estos compuestos y eso demostrar la base científica para lograr esto, o sea, para contribuir a la seguridad alimentaria. Seguridad no solo quiere decir que no nos hagan daño o que no nos intoxiquemos, eso es una traducción que teníamos errónea nosotros. Seguridad quiere decir que todos tengamos alimentos que sean saludables, que sean inocuos, que nos alimenten y que nos prevengan y que sean accesibles, ¿vale? Entonces, trabajamos por la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud. Por supuesto, no nos podemos olvidar de si esto que hemos formulado poniéndose estos alimentos, una vez que hacemos esto decimos, ¿qué cantidad tengo que poner de eso? ¿Eso es realista? ¿Eso que yo quiero poner en la cantidad que lo tengo que poner desvirtúa el alimento o puede seguir siendo el mismo alimento? Porque si como consumidor yo ahora un pan os lo convierto en otra cosa completamente distinto, ya no es un pan, aunque tenga la función nutritiva del pan, y la aceptación del consumidor no es la que es. Por tanto, yo tengo que saber si en dónde voy a vehiculizar eso, ¿no? Para que el producto siga teniendo la apariencia y el sabor. Por tanto, muchas veces, y que tenga la dosis que yo necesito para que tenga ese efecto sobre el marcador que yo quiero. Entonces, muchas veces tengo que volver para atrás, porque se lo doy a probar a los consumidores y me dicen, no me gusta. Entonces tengo que volver para atrás a reformular, y así es como trabajamos. Esto era lo que hacíamos antes, pero ahora nos hemos ampliado un poquito más y también hemos empezado a trabajar, ¿qué es esto? Esto sí que sabéis lo que es, ¿no? Con el cáñamo y con el cannabis, porque ya sabéis todo esto que hay del CBD, del aceite de CBD, parece que no, pero es una fuente de proteína importante. También nos hemos ampliado a esto que decimos de la salud, la salud global, nos hemos ampliado también a alimentación animal, tanto de producción como pueden ser las gallinas, y hemos hecho experimentos dándoles a las gallinas pues lo que hemos obtenido del cáñamo, o sea, las harinas que hemos obtenido de cáñamo, y hemos logrado un resultado que es muy interesante, que es reducir el colesterol en los huevos que nos vamos a comer, y las gallinas han estado mejor, han mejorado su vida. Entonces, trabajamos ahora mirando, como vamos a ver a continuación, la salud gastrointestinal, porque creo que ya habéis tenido otra conferencia, ¿no? Ya sabéis que este es el segundo cerebro que tenemos, que además toda esta microbiota que convive con nosotros, que son aproximadamente entre 1 kilo y 2 kilos, dependiendo de cada uno, hay que evitar la disbiosis, hay que intentar ir a algo mejor, pero yo no soy microbióloga, respeto mucho a los microbiólogos y lo que soy es bioquímica, y lo que me interesa es que esos bichitos que conviven con nosotros, que convivan los mejores y ver qué metabolitos ellos producen y cómo esos metabolitos cambian los biomarcadores y reducen el riesgo de las patologías crónicas. ¿Vale? Entonces,
muchos de estos alimentos tienen que influencia en la salud emocional. Seguro que habéis oído que cuando tomas café, las mujeres que beben café en menopausia pues tienen menos riesgo, debido a la cafeína, menos riesgo de sufrir depresiones. Entonces, pues hacemos experimentos primero con animales y también vemos pues todas estas cosas. Cómo influye en la cronobiología. ¿Quién es la segunda autora? Ya hemos hablado de cómo trabajamos. La segunda autora es muy joven y a día de hoy está afortunadamente como ayudante a doctor, como ayudante, profesora ayudante en la Universidad Complutense de Madrid, en este grupo que los comentaba antes, y esta chica ha sido, la tesis doctoral que ella ha hecho, que ha sido sobre los subproductos del café y aplicaciones de los subproductos del café, pues ha ganado el premio de la Cátedra de Agrobank en el 2021. Ella hizo la tesis doctoral en nuestro grupo de investigación y la terminó en el 2019, pero además hizo el máster y el grado y el trabajo de fin de grado con nosotros. Por tanto, espero repescarla, si el CSIC me lo permite, en algún momento, y si no, tendré que estar con la gran satisfacción de tenerla en la universidad y seguir siendo compañeras a distancia, que ya está dirigiendo ahora una tesis doctoral conmigo a una chica iraní, para que se pueda incorporar y pueda tener la independencia económica, que ha sido una chica difícil, también sobre este tema. Y recientemente, la semana pasada que estuvimos en Alemania, también recibió este premio por su tesis doctoral, que es sobre la investigación en la importancia de la aplicabilidad de los subproductos del café. O sea, quiere decir que los temas estos parece que estamos alineados con esto, que seguro suena mucho, no sé si lo habéis visto, si trabajáis con ellos o no, que es el objetivo de las Naciones Unidas, pero que también de alguna manera están representados en el Pacto Verde. Volvemos a la globalización, tenemos 17 objetivos, uno de los 17 objetivos que para nosotros es muy importante es el del hambre cero, ¿no? Porque ahí vamos a la seguridad nutricional que hablábamos antes, pero también hay otro que es el número 12, si no mal recuerdo, que es el de la producción responsable, y esto que hacemos de buscar lo que nos está sobrando, lo que está contaminando, lo que tiene todavía valor añadido y darle una segunda vida, que es lo que decimos, a esos alimentos, pues está. Pues en el medio de todo esto, perdonad que la transparencia esté en inglés, está debajo la nutrición, y muchos de estos objetivos tocan la nutrición, porque es muy importante, porque si estamos malnutridos, pues ya hay evidencias científicas de que no vamos a tener salud. Pues evidentemente hay que ir a una alimentación variada y saludable, pero hay que acompañarla de actividad física. Ya veo que casi todos los que veo aquí en la audiencia me parece que tienen una forma física, al menos así de primera vista, bastante bien, o sea que seguramente que coméis muy bien, pero esto sí que es importante, porque antes nos dedicábamos solo a producir y a producir más, y ahora estamos en esto que se llama modernización de los sistemas alimentarios, intentando ser más sostenibles, o sea, tener productos que tengan una huella de carbono menor, quiere decir que gastemos menos energías en su producción y que además estén al alcance de todo. Bueno, aquí tenía un vídeo, pero lo hemos rescatado con la ayuda de Elena, porque me lo había puesto y luego no ha funcionado aquí, pero Elena me lo ha localizado y lo tengo aquí. Esto es un ejemplo de cómo trabajamos, o sea, nosotros trabajamos aplicando los criterios de bioeconomía, no sé si os suenan, porque esos son palabras que ahora están muy así, si queréis los explicamos más, bioeconomía, biorefinería y cocreación. Cocreación ha irrumpido con mucho interés en la industria de los alimentos y en la modernización, que es sentaros todos, las personas que están involucradas en la cadena de alimentación, o sea, los consumidores, los productores desde la primera etapa, los investigadores y los que desarrollan, y desarrollemos un alimento que satisfaga las necesidades de los consumidores actuales. Y eso quiere decir que la satisfaga desde el punto de vista sensorial, que te guste, que disfrutes con ella, pero que además sea nutritivo y que te aporte todos los elementos nutricionales y compuestos bioactivos que tú necesitas para tener una salud sostenible. Entonces, aplicando estos conceptos, este fue mi examen de bioeconomía, y esto es lo que hacemos nosotros cuando viene alguien a la empresa. A ver, ¿soy capaz de darle aquí al Enter? Sí, ¿no? Venga, me callo y va a arrancar. Juan tiene una plantación de café en el Valle de Agaete, Gran Canaria, y no sabe qué hacer con los residuos biológicos. La acumulación de los residuos está creando un problema medioambiental.
se reúne con los investigadores de biociencia de alimentos del CIAL en busca de solución que le explican que los recursos naturales se están agotando. Seremos más de 9 billones de habitantes en el planeta en 2050, para los que habrá que producir alimentos más saludables. La incidencia de las patologías asociadas a malnutrición alcanza ya niveles de pandemia en todo el globo. Entonces se dan cuenta que la bioeconomía es la solución para Juan y la industria de los alimentos. Los residuos agroalimentarios de la empresa pueden convertirse aplicando técnicas innovadoras en alimentos saludables, medicamentos y energías limpias y mucho más. Juan queda muy contento de saber que además de bebida de café, podrá preparar nuevos productos que le reportarán beneficios empresariales y tendrán un impacto social. Los residuos de la industria alimentaria tienen un futuro en la bioeconomía. Bioeconomía es sinónimo de economía circular, mejor explotación de los recursos renovables y sostenibles, una necesidad y oportunidad para la industria alimentaria, una oportunidad para lograr una nutrición y salud sostenible en todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho con la industria del café y parece que de momento nos está funcionando, lo que contrata casi todo el personal del laboratorio que formamos en la actualidad. Nacido en Venezuela a mediados del siglo XVIII. A Bolívar, ¿no? Espera, es que no tengo puesto gafas por presumida y esto es lo que pasa. Venga. Espera, que me pongo las gafas y no. Está abajo. Si es que lo tienes puesto, está abajo. Ahí. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues esto es cómo trabajamos, ¿no? Cómo trabajamos, pero empezamos aquí. Y pues, tenemos la gran suerte de contar con la colaboración también de ONGs que están interesadas en esto que decíamos, ¿no? En desarrollar in situ, no que haya esta inmigración, sino de ayudar a las personas a quedarse en su ámbito de vida y a tener una mejor vida. Y empezamos haciendo esto, porque muchas veces no conocemos los productos con los que queremos trabajar, ni los que queremos traer a nuestro medio y no sabemos cómo se va a aceptar. Entonces nos parece muy importante incluir dentro de la filosofía de trabajo pues el acercarnos al campo, aunque no somos agrónomos. Yo soy bioquímica, de especialidad bioquímica clínica, y empecé trabajando haciendo diagnóstico de enfermedades hereditarias neurodegenerativas cuando hice la tesina, y luego pues hice el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me di cuenta que la nutrición era una parte muy importante de nuestra vida y me especialicé en esto. Bueno, vamos a hablar ya del libro, ¿no? Porque ya hemos hablado de tal. Este es el libro, como lo veis aquí. Como decía el doctor Calvo, pues son unos libros muy fáciles de leer, aunque las letras no son muy grandes y están en blanco y negro, por recordar un poco, hacer un recordatorio. Este era el número 140 y ya en el 2023 sí que se han editado, yo creo que hasta 7 más. Hay algunos volúmenes muy interesantes. Así es como está dividido en capítulos, o sea que el inicio del viaje. Entonces, en esta introducción pues hablamos un poquito de cómo se inicia el viaje del café. En el capítulo 1, el viaje del café de la planta a la taza, hablamos un poco de dónde aparece, de cuáles son las leyendas, de cómo se procesa el café, los subproductos y la salud. Hablamos un poco de cómo se generan los subproductos, de qué es un subproducto, de si es seguro tomar café o no, de nuevos ingredientes sostenibles que se pueden obtener a partir del café, de otras formas de utilizar el café y de sus aplicaciones en alimentación y cosmética. Por ejemplo, en el recetario, que ya el doctor Calvo hacía referencia a alguna de nuestras patentes, y hablamos un poquito de más allá del café, dónde podemos llegar. ¿Dónde apareció el café por primera vez? Como bien decía el doctor Calvo, parece que todo empezó en Etiopía, ¿no? Esto es una de las cooperativas que se dedican en Etiopía, y quiero contar que aunque en Etiopía es donde se descubrió el café, normalmente en Etiopía no se toma la bebida de café que consumimos nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían las condiciones adecuadas para hacer el tostado y la obtención del grano verde y luego del grano tostado, y lo que se bebía fundamentalmente, aunque os parezca increíble, es la infusión de las hojas de café, porque era más asequible, y primero también se hizo fermentación de la cereza, como si fuese como un vino, porque los procesos de cereza, si hacemos un poco de historia de la alimentación, los procesos
procesos de fermentación para elaborar la cerveza y para elaborar el vino, se hicieron como procesos para higienizar y para poder transformar aquello y poderlo consumir. Entonces, hay muchas leyendas a partir del café, pero lo que se dice es que el café bebido como lo bebemos ahora empezó a hacerse así a partir del siglo XIII, que como bien decía el doctor Calvo, fue cuando se trajo a Europa, y de Europa lo llevamos a las colonias de América. Entonces, la leyenda, fijaros, no sé si os habéis fijado que en el premio que tiene Amaya, que le han dado la semana pasada o antes pasada, es el premio Caldi, y está basado en esta leyenda. Y esto es un cabrero que es yemení, que él salió a pasear a sus cabras y de repente vio que todas las cabras se fueron allí donde había unos frutitos rojos y venían tan contentas, y entonces él dijo, pues yo me voy a llevar esto y lo voy a probar, y se lo dio además a un monje para que empezara a hacer cosas, pero el monje como que a principio como que se resistió a hacerlo, porque primero le pareció horroroso cuando cosió las cerezas, pues le pareció horroroso, y luego pues entonces cuando lo tostó sí que para tirarlas las iba a quemar, y de casualidad se dio cuenta que el tostado pues le gustaba, y entonces ya empezaron a probar otros procedimientos. Pero esta es la principal. No sé si habéis visto alguna vez y si sabíais que el café era una cereza y que hay que recogerlo. Bueno, si alguien ha visto el Culebrón, bueno, la telenovela esta que hay colombiana con aroma de café, pues incluso dicen que había que pintarse las uñas de rojo, las mujeres les recomendaban que se pintaran las uñas de rojo para que subieran el color en el que había que colectar. Así es como luce una planta de café. Las flores son preciosas, no las he traído. Y tampoco sé si sabéis que nosotros producimos un café buenísimo de calidad, que cotiza a más de 70 euros el kilo, que se exporta casi absolutamente todo a Japón, y es que se produce en el Valle de Agaete. Yo también he tenido la suerte de estar allí. La variedad o la especie que tenemos allí fundamentalmente es la arábica, la variedad típica de la arábica. La arábica, si os suena, es la que es mejor desde el punto de vista sensorial, o más apreciada desde el punto de vista sensorial, precisamente porque parece menos amarga, porque tiene menos de los compuestos entre cafeína y compuestos fenólicos que son bioactivos. Así es como es la cereza, y así es como es el grano que se obtiene al final, que es el que tostamos. Entonces, la otra pregunta es, ¿hay algún sitio más donde podamos cultivar el café que no sea solo en el Valle de Agaete? Porque si os fijáis en esta transparencia aquí arriba, yo os ponía que el café normalmente crece en los trópicos de Cáncer y de Capricornio a estas temperaturas y a una altura que ya veis. Y en el Valle de Agaete tenemos solo 300 metros sobre el nivel del mar, pero sin embargo las condiciones climáticas son tan particulares que sí que permiten que se dé el café, y un café de muy buena calidad, como decíamos. Pues sí, los compañeros de CSIC, que seguramente el doctor Calvo conoce, a los de Málaga, Iñaki, pues estos han sido capaces. Anoche yo le llamé y le pregunté, Iñaki, pues ya tenemos arábica, para cuando ve, y sí, que somos capaces de cultivar robusta y arábica con todo esto que tenemos del cambio climático, porque decíamos, estamos obteniendo unas variedades de robusta muy buenas últimamente con lo de cambio climático, pero ya sí que somos capaces en los campos de Málaga, en el CSIC, y probablemente podamos cultivar en La Mayora, y se puede extender el cultivo de café en España, como se han extendido otros que hemos traído. Pero ahora nos vamos a preguntar, ¿tiene sentido esto de hacer otra cosa más que obtener el grano verde y tostarlo? ¿Qué es esto de sus productos que me estás diciendo? Pues estamos diciendo que para poder llegar a eso que decíamos de la seguridad nutricional, necesitamos hacer un mejor uso de los recursos naturales, ¿no? Y lo que pasa aquí es que de esta cerecita tan mona, que son como las del Valle del Jerte y que se pueden comer así tal cual, solo nos quedamos en la taza con un 4% y como mucho 10%. Todo lo demás se va quedando por el camino. Y estamos hablando de una fruta, de una baya, ¿vale? Entonces, así es como está en la figura 6 del libro, porque con estas cuestiones editoriales nos dicen que hay que poner las figuras en blanco y negro, y como veis, esto es como las capas de la cebolla. Lo único que consumimos nosotros, o lo que más se consume, porque ahora ya veis a ver que ya empiezan a aparecer otros productos, son estas semillas tostadas, ¿vale? Entonces, todo lo demás se va quedando por el camino, ¿vale? Y con lo contaminante que es. Pero esto puede parecer, bueno, pues yo recojo la cereza y ya se convierte en grano
y esto ya se tuesta y ya está todo hecho. No, 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 no. Hay un proceso que depende de muchas cosas, o sea, depende de las condiciones económicas, de la especie botánica que se utilice. Las dos más conocidas son arábica y robusta, pero escuchadme, libérica va a empezar a aparecer con fuerza, porque en países como Malasia y tal, lo que se cultiva es la libérica, que lo cultivan con muy mala calidad, pero que están aprendiendo a pasos agigantados porque están viendo que el sector del café se está aún fortaleciendo más. Se espera que las expectativas sean crecientes porque, como bien decía el doctor Calvo antes, pues ha cambiado mucho el panorama, e incluso cuando hemos ido aprendiendo de los beneficios del café, incluso en China, que antes, Vietnam ya sabéis que es productor seguramente de café, y entonces consumen café menos que té, pero en China, por ejemplo, que no se consumía nada de café, pues empiezan a ponerse Starbucks con esto de la globalización por todos los sitios y empiezan a tener un gran consumo de café. Y bueno, hay países como la India que son productores grandes y consumidores grandes. Bueno, pues esto empieza así. Estábamos en la planta, ¿no?, que hemos visto antes, la cereza, que hay que esperar a que esté roja para recogerla. Hay algunas que se recogen amarilla, pero normalmente se recogen. Y esto es lo que hacemos. Dependiendo de si tenemos arábica, casi todos los arábicas, pues para obtener una bebida mejor se hace el método que se llama húmedo, beneficiado húmedo. Y cuando hablamos de robusta, que es Brasil, es uno de los productores más grandes, pues estos utilizan el método seco. ¿Eso qué cosa hace? Cuando se hace el método húmedo, pues se lleva un lavado de la cereza, se quita la parte de la piel, la pulpa, y nos quedamos con la semilla, ¿no veis? Entonces, en el método tenemos unas flechitas para lo que es el método húmedo y lo que es el método, ¿no veis? Proceso seco es el que va en blanco, proceso húmedo es el que va oscurito, y un proceso que no sé si sabéis que se llama melao. Hay algunas, por ejemplo, Copade, que es la ONG con que trabajamos nosotros, y es que dejan el grano con mucílago, por tanto es como mucho más aromático, y por eso le llaman café melao, porque tiene esa piel, ese mucílago tiene bastante carbohidrato. Bueno, como veis aquí, según vamos avanzando, vamos obteniendo cáscara, esto es una parte que es diferente y esto ya es un subproducto. Mucílago, aquí tenemos otro subproducto. Pergamino, esto es otro subproducto. Cascarilla, esto es otro subproducto, y los pozos, esto los conocéis perfectamente. Nosotros empezamos a trabajar, a fijarnos en estos dos subproductos originalmente. ¿Por qué? Porque empiezas a trabajar por lo que tienes en casa. Y normalmente lo que hacemos nosotros, aunque en el Valle de Agaete se produzca café, es tostar el café que importamos, ¿no? El de Valle de Agaete se exporta y nosotros importamos. Y esto no sabe si sabéis que esto es muy inflamable y que ha habido muchos accidentes en muchos tostaderos donde incluso los obreros han perdido la vida. Esto es el caso, por ejemplo, de Vitoria, porque se incendia muy fácilmente, es una piel, un tegumento muy finito que se incendia, que es como un papel de fumar, que se incendia fácilmente. Por tanto, buscarle una utilidad a esto que fuese no incinerarlo, pues es muy interesante. Y los pozos, pues pozos tenemos en todos los sitios, ¿no? Y hemos tradicionalmente cogido para fertilizante de las plantas. De hecho, hay como mucho así, como estilo gourmet, que se venden mucho las setas con el, ¿no?, para regalo de Navidad y esto, las setas con los pozos del café para que la gente lo tenga en casa y lo cultive en casa. Pero ya esto se sabía que se le podía dar otras aplicaciones. Bueno, pues tenemos primero de la planta, se quedan las hojas y las flores, ¿vale? Eso luego vamos a ver si se puede consumir y se puede comercializar, sí o no. Tenemos, por otro lado, la cáscara, que era lo que decíamos, que podría ser, dependiendo de cómo sea un proceso u otro, la cáscara puede ser más compleja o menos compleja, luego lo vamos a ver. El mucílago, la cascarilla y los pozos. Vale. ¿Cuándo empezamos nosotros a preocuparnos por esto? Por las otras partes, por lo que se producía en los países de origen, en los países productores, pues nos empezamos a preocupar en el 2010. Antes habíamos trabajado con esto solo, y esto es lo que hicimos en la tesis de Amaya, que es lo que da una mayor globalización. Como fijáis, si os fijáis aquí, esto es todo lo que hacemos, siguiendo la misma filosofía que contábamos al principio, ¿no? Hacemos una validación de los ingredientes que incluyen el análisis de la composición química, análisis microbiológico para asegurar que está desde el punto de vista sanitario bien, análisis sensorial, estudio de toxicidad a nivel genotóxico, de toxicidad aguda, subcrónica, esto implica in vivo e in vitro, y todo teniendo en cuenta la legislación. Por tanto, ya le podemos decir a la industria, aquí tiene usted su dossier para preguntarle a la EFSA si le deja comercializar este producto. Las primeras tesis doctorales que hicimos, bueno, pues esto aquí no se ven, esta es la de la influencia de un extracto, esto de aquí hicimos dos patentes, una es
Veis que aquí pone diabetes, lo que probamos aquí fue lo que comentaba el doctor Calvo anteriormente, cómo somos capaces de ver si tiene un mecanismo, si es capaz de reducir el riesgo, las infusiones que tú puedes hacer con la cascarilla, si pueden reducir el riesgo de diabetes, y parece que sí, en los modelos animales que estudiamos, en la cascarilla, como vais a ver, todavía no está aceptada, y luego hicimos aquí un desarrollo de una bebida que es antioxidante y que vimos que también tenía efecto antiobesidad, y patentamos además el uso de los pozos de café en unas galletitas sin gluten y que tienen alto contenido en fibra y que la verdad es que suelen gustar mucho. Lamento mucho no haberlas traído hoy porque cuando las llevamos otras veces, pues sí, pues no se ven muy bien las transparencias. Las otras dos tesis que hicimos a continuación en el 2019 para seguir trabajando en este proyecto y formando a personas que puedan luego ganarse la vida con esto era la de la hermana de Amaya, que aplicamos tanto los subproductos del café como los del vino a la elaboración de nuevos productos. Ya sabéis que cuando vais al mercado pues tenéis el Danacol, por ejemplo. Los yogures son como muy bien asimilados por el consumidor de que es un alimento básico que te puede sentar bien porque tiene microorganismos que pueden ser positivos y tal, y el consumidor acepta que normalmente tú le eches otras cosas porque incluso pueden favorecer la aceptación sensorial del producto porque muchos dan sabor, que este sería el caso y tal. Y aquí probamos que esto sería posible, incluso llevamos hasta estudios en humanos en los que vimos que aceptaban, tenían una tolerancia gastrointestinal muy buena al producto. Y esta tesis que pongo aquí es la de Amaya, que no sé por qué no se ve. Uy, ya no se ve nada. ¿Se ha fastidiado? Bueno, esto fue la contribución que hicimos nosotros fundamentalmente, no sé por qué no se ven. Oh, no sé, tenemos problemas. Bueno, la contribución fundamental de la tesis de Amaya fueron las aplicaciones de esta, y lo que hicimos nosotros fue contribuir a que se aceptara como un nuevo alimento el producto, la cáscara, lo que hablábamos anteriormente. Y este producto, fijaros que es rico, tiene carbohidratos fundamentalmente que son complejos en una concentración que va del 35 al 85, por eso mayor parte de estos carbohidratos son fibra dietética. Tiene soluble e insoluble, que eso es muy interesante, tiene proteínas, tiene minerales, incluido el potasio, es bajo en lípidos y tiene compuestos bioactivos que incluyen la cafeína con el estado de alerta y la complejidad que tiene farmacológica la cafeína, porque solo decimos del estado de alerta, pero tiene muchos más, y tiene compuestos fenólicos. Y lo que decíamos de aquí, que esto, bueno, pues depende de qué hablemos y de qué método tengamos, pues la cáscara puede ser más compleja o menos compleja. Por el método seco, la cáscara incluye toda la parte externa del fruto menos la semilla, y si hablamos del método húmedo, solo incluye lo que es la parte de la piel y la pulpa. Estas son, sí, yo creo, es que había un QR aquí, es que se ve fatal, no sé por qué no se ve la presentación. Antes la hemos visto y no se ve nada la presentación. Aquí tenía un QR, si queréis, o luego lo paso desde mi ordenador, y estas son todas las aplicaciones que hemos hecho para los diferentes subproductos. Los hemos aplicado para la elaboración de bebidas, para la elaboración de productos de panadería gluten free, que ya sabéis que es un problema, y el pan que hicimos pues lo validamos con los celíacos de Madrid, que con la Asociación de Celíacos de Madrid. Es un pan que se obtiene, que no tiene tanto contenido de azúcar como otros panes, porque no adicionamos nada de azúcar, pero el pan tiene como sabores a higo y el aspecto como de un pan integral de los típicos estos hechos con centeno o con alforfón o trigo negro. Hemos hecho aplicaciones en cosmética también, lo de los yogures. También estamos trabajando en la elaboración para sustituir bioplásticos utilizando la cáscara y otros subproductos, estos en colaboración con compañeros nuestros tanto de CECIC como con estudiantes de Portugal. Bueno, entonces, ¿pero por qué no se ve? La cuestión es que si tiene interés esto que estamos haciendo y tiene aplicación comercial. Bueno, pues esto que os ponía aquí es que estos trabajos que hemos hecho nosotros, pues incluso lo han utilizado empresas como Nestlé para pedir la solicitud a la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria para pedir su autorización, como esto que decíamos de Novel Food. ¿Por qué es un Novel Food? Porque un Novel Food es todo aquello que en la población europea no hayamos consumido antes de 1997. Y estos productos pues no se habían consumido antes de 1997, aunque sí, como hemos dicho, desde el siglo XIII o anterior al siglo XIII ya se habían consumido por algunas otras poblaciones. Por tanto, primero en el 2022 se aceptó como alimento
alimento tradicional, basándose en que esto era seguro, incluyendo los estudios que hemos hecho nosotros toxicológicos y tal, y en 2023 ya se consideró como un novel food que podría comercializarse. Bueno, no sé por qué no se ven las transparencias. Entonces, pues aquí lo que tenemos, esto es lo que nos dicen las Naciones Unidas. A ver, en esta lucha que tenemos de reducir la pérdida y el desperdicio de los alimentos, son dos conceptos diferentes, pero vamos a caer en mucho tecnicismo. Solo voy a decir que cuando decimos que hay pérdida de alimento, es lo que hace todo antes de que llegue al consumidor. O sea, todo lo que tú tienes en la cadena alimentaria, que vas dejando por el camino, eso es pérdida, que es lo que decimos en inglés y todo lo que tú desechas en tu casa es desperdicio. Entonces, la orientación desde las Naciones Unidas es, esto lo tenemos que llevar a cero, pero para llevarlo a cero, primero podemos hacer una producción más responsable, teniendo en cuenta qué cosa necesita el consumidor y aplicando este proceso, este concepto de cocreación, y si no, podemos reutilizar eso, ¿no? Que es la filosofía de lo que estamos haciendo nosotros. Y lo último que hay que hacer es incinerar, porque estamos perdiendo una materia prima que tiene mucho valor añadido y además estamos creando más problemas. Con toda la investigación que hemos hecho nosotros, que os mostraba en un QR anterior y que luego os puedo mandar en la presentación, hemos hecho varias propuestas. Hemos dicho que la cáscara, tal y como está determinada que se puede utilizar ahora, entre otras investigaciones, hemos contribuido muchos investigadores a esto, pero por eso es que ha recibido Amaya los premios. En esto de la cáscara, además de decir que es inocua, pues hemos demostrado que sí que tiene una serie de propiedades beneficiosas para la salud, como antioxidante, como antiinflamatorio, como antidiabético, y que además pues tiene una serie, es inocua y se puede trazar perfectamente su inocuidad. También se puede utilizar en este sentido, como hemos comentado antes, la cascarilla y también los pozos de café. Para alimentación animal se pueden utilizar estos dos. Para algunas especies animales ya sabéis que hay que tener cuidado con la cafeína, que nos pasa con los perritos, los que tenemos tal, y para estos otros productos se pueden utilizar también en lo que es biofertilizantes, que también hay mucho interés de irse a biofertilizantes, también se pueden utilizar como fuente de energía y en el compostaje pues también. Bueno, pues esto es lo último, para hablar de los efectos que tiene en la salud, que era lo que decíamos antes. Primero, como no sabemos exactamente cuán complejas son las mezclas de las bebidas de café y son tan distintas, porque ya sabéis, tenemos al menos dos especies comerciales, ¿no? Que hemos dicho, arábica y robusta. Y luego, si os fijáis, en cada cafetería, si vais de especialidad o cada uno en su casa, elige, primero hay mucho tueste, ¿no? Hay tueste natural y torrefacto. El torrefacto ya sabéis que es solo de Portugal y de España y que ya está en desuso, que eso es lo que se llevaba. Y si os cuento lo que hacen en Malasia, que me enteré la semana pasada, para hacer torrefacto, nosotros torrefacto ponemos 30% de azúcar, y esto era porque esto era un lujo después de la posguerra y todo el mundo quería el café y lo que querían era que tiñera. Por tanto, echaban el 30% de azúcar y tostaban con eso y con un poquito hacían un sirope y aparte pintaba mucho. Y entonces esto es lo que nos interesaba, una leche manchada y ya estaba, cambiabas el sabor y tal. Pero luego en Malasia lo que hacen es que echan mantequilla o incluso manteca de cerdo o lo que sea, primero grasa, porque la calidad del grano es muy mala, la del Liberia según lo procesan, como lo están procesando, y luego echan azúcar, y luego se lo toman con leche condensada, y así lo venden. El otro día nos dijeron a 2 euros el kilo, digo, claro, ¿cómo puede ser? Porque, ¿sabes? Como está tan malo que eso que te compras en el paquete ya para cualquier cosa. Entonces, por esto les digo que parece que hay cosas que son muy cotidianas a nosotros y que sin embargo tenemos mucho que investigar porque son muy importantes, porque las consumimos mucho. Seguramente muchos de vosotros consumís más de una taza de café al día y sin embargo todavía no sabemos todos los componentes que tenemos allí, que son más de 1000, y cómo la combinación, en dependencia de si está más tostado, menos tostado, si lo has hecho con melita, si lo has hecho... Yo la recomendación es sin azúcar, natural, de tueste de intensidad media, de arábica o puede ser también de robusta y que sea filtrado. O sea, esas son las condiciones, y sin azúcar. Y eso encaja perfectamente dentro de la hidratación saludable. Entonces, antes habíamos hablado de la importancia que tenía el eje que decimos cerebro-intestinal, ¿no? Nuestro intestino, que es, que habíamos dicho, el segundo cerebro, pero además este intestino produce muchas cosas que van aquí y que determinan nuestra salud emocional y nuestra salud mental.
¿no? Por tanto, es muy importante estudiar cómo afecta todo lo que comemos en el cerebro intestinal. Y cuando empezamos a hacer esta revisión en el 2020, nos dimos cuenta que no sabíamos nada de lo que hacía el café, prácticamente, que hay muchas de las moléculas que están ahí y que todavía no sabemos. Por haceros un cuento corto, si veis aquí, esto es de donde partimos, ¿no? El producto que más consumimos a día de hoy, aunque si buscáis un poquito ya empezáis, podéis a comprar cáscara o podéis comprar té de hojas de café, etcétera. Pero si os fijáis aquí, mirad la complejidad y son miles de compuestos, pero mirando en nutrientes y en compuestos bioactivos que se hayan demostrado que realmente tienen efecto sobre la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, aquí hay unos cuantos de ellos. Estas, que son las melanoidinas, que son las responsables de ese color marroncillo que decíamos que se formaba durante el proceso de tostado o incluso durante el secado de la cáscara, veis que está presente en los tostados, pero no está presente en el grano verde, pues estas tienen muchos efectos, tienen efecto fibra también y muchos otros efectos. Pero aquí tenemos uno que igual os suena, acrilamida, ¿no? Que a principios del 2000 se empezó a decir que los alimentos fritos, sobre todo las patatas fritas, podían tener un problema porque podrían tener mucha acrilamida porque puede ser tóxico. Y de aquí ya introduzco lo que es la paradoja del café. Quiere decir que aquí tenemos todos estos compuestos que son nutrientes y que son compuestos bioactivos con propiedades positivas, fijaros, melatonina, serotonina. ¿Sabíais que tenía el café? Solo tenía cafeína, no, depende de cómo los tostemos, de cómo lo preparemos, también podéis tener por eso estudiamos aspectos de cronobiología. Incluso hemos visto que en las galletas que hemos preparado y que hemos patentado con los pozos del café, se arreglaba un poco la liberación de melatonina y podían descansar un poco mejor las personas que las consumían. Bueno, pues si os fijáis aquí, fijaros cómo va cambiando durante el proceso de tostado o dependiendo. Este es un producto que es lo que se llama cold brew, así mismo en inglés es como se está comercializando, que lo que se hace es los granos de café tostado se maceran en frío. Y el producto, en lugar de hacerse en caliente, la extracción en caliente, se hace 24 horas en frío y eso lo vais a poder encontrar embotellado, carbonatado o tal como una bebida que también normalmente no tiene azúcares añadidos, que también es una opción, pero esa es una bebida que viene también de los granos tostados, ¿vale? Aquí estamos hablando solo de grano verde y de grano tostado. Y fijaros cómo cambian los contenidos en dependencia de si tenemos un tipo de bebida o si están tostados o no tostados, ¿vale? Entonces, ¿qué factores influyen más en la composición y, por supuesto, en los efectos de la salud? Pues la especie botánica, porque determina cuánto tienes de cada cosa, el grado de tostado, el tipo de molienda, el tipo de extracción y, en general, el origen botánico y las condiciones de procesado. ¿Dónde tienen efecto? Pues fijaros, en el eje cerebro-intestinal, por supuesto, hay mucho efecto, porque, por lo que comentábamos antes, por la composición que puede tener cada uno de ellos. Hemos hecho una revisión más recientemente que hemos publicado hace poquito. Este es uno de los profesores más prestigiosos a nivel internacional en los estudios del café, y aquí hacemos una revisión que es lo que llamamos la paradoja del café. ¿Qué es la paradoja? ¿Recordáis la paradoja del vino, por ejemplo, que igual la conocéis porque estamos más cerca de Francia, que es, tiene alcohol, pero tiene una composición que en principio, yo no estoy a favor de esto porque algo que tenga alcohol para mí yo no lo puedo recomendar como bebida, aunque lo disfrute o tal, pero como nutricionista o como especialista en alimentación y salud no puedo decir que sea un alimento funcional, pero sí que es cierto que la uva, que sí que hemos utilizado, y que los subproductos de la uva se pueden utilizar, sí que tienen una serie de compuestos, pero los franceses decían que se recomendaba el consumo de una copa al vino porque podía ayudar a la salud. Entonces aquí lo que hemos hecho es una revisión. La primera persona que habló de la paradoja del café se refirió al cáncer. Yo no sé si recordáis que hubo una época en que decían, cuando tú ibas al médico y te encontrabas mal, quita el café, el tabaco y el alcohol. O sea, que el café estaba en la misma. Y precisamente se debe a esa tabla que comentábamos antes, que estábamos diciendo, allí hemos visto que había acrilamida, ¿vale? Por ejemplo, acrilamida no lo he puesto aquí, pero hay muchas personas que beben cada día y más de una vez al día que el café es soluble. Y no quiere decir que... Pero en el café soluble está todo concentrado y, por supuesto, la mayor exposición de acrilamida que tú puedes tener, aunque la tienes en la corteza del pan y la tienes aquí, y no se ha demostrado que tenga un efecto nocivo, pero a saber, con el tiempo, si tomas todos los días el café soluble y muchas veces al día, ¿qué puede hacer? Pero por eso decía, la acrilamida. Entonces, esta fue la primera persona que habló de la paradoja, y la paradoja se debe a eso, a que aquí hay una serie de compuestos que son potencialmente perjudiciales para la salud
incluido la acrilamida que hemos mencionado, y producto de la misma reacción, por ejemplo, se produce eso que da el color marrón que hemos mencionado, que es la melanoidina, que tiene efectos muy positivos. En general, los estudios demuestran que puede ser neuroprotectivo, antiinflamatorio, que puede tener un efecto en la modulación de la microbiota, que esto es una cosa que estamos estudiando en una tesis doctoral ahora, que es inmunomodulador, que es antidiabético y que puede ser cardioprotectivo. Esto es toda la controversia. Y dices, ¿por qué? Porque depende de la mezcla de compuestos que tú tengas. Y la mezcla es compleja. Aquí tenemos acrilamida, HMF, IAGES, furfuran, que estos son los que son negativos. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha sugieren que el consumo moderado de café puede considerarse como saludable. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué cosa es moderado? 3-4 tazas, y fundamentalmente la mayor parte de los estudios están hechos con café filtrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que lo que hace la toxicidad depende del nivel, ¿no?, de la dosis. El veneno viene en la dosis, porque muchas veces tomamos muchas cosas que son inocuas para la salud y dependiendo de la dosis pues pueden ser más complicados. Esto era, lo que se dijo fue, pues al principio nos equivocamos, como nos equivocamos muchas veces los investigadores. ¿Por qué? Porque la metodología que utilizamos era de poner a los ratones y darle unas dosis que eran increíbles para ellos. Por tanto, los resultados que obteníamos eran de efecto carcinogénico. Y de ahí que es muy importante que nosotros entendamos y trabajemos multidisciplinarmente para hacer lo que llamamos investigaciones holísticas, que es investigaciones con un enfoque multidisciplinar y que sea realista, que se reproduzca en los experimentos que hacemos el consumo real de los alimentos. ¿Cómo fue la historia? Pues fijaros cómo fue la historia. En 1991 la Organización Mundial de la Salud, nada menos y nada más, dijo, pues el café es posible carcinogénico y por tanto esto de ahí tiene el sentido de que los médicos hubiesen dicho, lo hubiesen puesto en el mismo saco del tabaco y tal. Pero en el 2016 se exoneró completamente porque hicimos esos estudios que se decían, y en el 2018 ha salido un estudio que apoya a la Organización Mundial de la Salud, que dice que incluso puede ayudar a incrementar la longevidad. Esto es un estudio muy reciente que se ha publicado en el 2023. Sabemos que estamos con la hidratación saludable y la reducción del consumo de bebidas refrescantes que tengan alto contenido de azúcar, y que fue pionero Cataluña en poner una tasa para reducir los niveles de azúcar. Esto ha sido muy controvertido, ya sabéis, como esto del Nutri-Score que tenemos de clasificar los alimentos, pero todo ayuda, yo creo, por lo menos en educación del consumidor y que haga una elección sabiendo más. Total, que esto es un estudio que se ha hecho, fijaros el número de adultos que se han incluido en el estudio, es bastante potente, y lo que sí que se demostró es que aquí, ¿no veis? Tenemos lo de las 4 tazas de café, estamos con el café filtrado, que sí que era, este estudio lo que demuestra es que si os fijáis aquí, las causas de mortalidad, las causas de la incidencia cardiovascular y de la morbilidad cardiovascular, si nos fijamos en el café, fijaros en qué posición está, parece que el estudio apoya lo que venimos reforzando todos los demás desde que hacemos las investigaciones un poquito mejor y que dicen que la bebida es saludable. Por tanto, tenemos un recetario aquí que yo creo que ya no nos da tiempo a mirar, pero las recetas fundamentalmente van a las galletitas y van a la utilización también de preparación de cosméticos y van a la preparación de las bebidas, etcétera, que se puede leer aquí. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, pues profundizando un poco más en lo que es el efecto y buscando bebidas que podamos preparar con lo que, para poderlas llevar al mercado fácilmente. Estamos trabajando en producir otro tipo de cosas que son snacks saludables como piel de fruta, utilizando la cereza del café y tal, pero lo que estamos haciendo principalmente es obteniendo evidencias aquí para que se puedan vender con alegaciones, con los beneficios, con alegaciones de salud, las bebidas que se están comercializando ya. Y con esto, pues bueno, pues daros las gracias y estar abierta a todas vuestras preguntas. Espero que os haya parecido interesante. Y bueno, en el libro se pueden leer todas estas cosas con un lenguaje que hemos intentado que sea muy ameno, que no sea muy técnico, para que sea comprensible por todos. Muy bien, pues magnífico y muchísimas gracias, porque realmente en muy poco tiempo has condensado muchísimas cuestiones, y sobre todo, bueno, creo que es muy interesante el hecho de que en España hemos vivido, y todos lo recordamos,
recordamos también que los que ya tenemos una edad, como por ejemplo en un determinado momento sencillamente se hablaba de los efectos nocivos del aceite de oliva o de los efectos nocivos de las sardinas, del pescado azul, etcétera. Y entonces después, evidentemente, gracias a lo que es la ciencia, pues sencillamente después todo eso se dio la vuelta. Es decir, este ejemplo, es decir, no, es que el café tiene esos productos tal, sí, pero bueno, vamos como otros muchos elementos. Es decir, hace un tiempo todos recordaremos el tema de lo que es la carne. Es decir, no hay que comer carne roja tal, todo esto tal, cuando después sí que hay que comer carne porque evidentemente es vitamina B, pero bueno, entonces evidentemente como siempre pues tenemos buscar ese equilibrio y evidentemente cada uno de nosotros conocemos nuestro cuerpo, sabemos qué es lo que nos va bien y no nos va bien y demás. Por lo tanto, me parece que en fin, que esto es importante. Por lo tanto, muchas gracias por esta visión tan global y esto. Entonces, uno de los aspectos que en fin, que creo que así de pasada has citado, Loli, es el hecho de que en el último momento has comentado que el café significa para muchas comunidades y muchas personas su plato diario. Sí. Su plato diario. Entonces, claro, dentro de lo que es ese mercado mundial que se va expandiendo y que, por ejemplo, sociedades como la China, en las que sencillamente no se tomaba café, se está tomando café, sencillamente piensas desde tu experiencia directa y ese contacto con esas comunidades productoras pequeñas y demás. ¿Cómo ves esa relación de ese mercado mundial con esa producción local y demás? ¿Puede ayudar esa globalización del café en la actualidad a una mejora de las condiciones de vida o todo lo contrario? Eso puede significar, ya sé que me estoy metiendo en otros terrenos, en otros terrenos, puede todavía más sencillamente hacer aquello de lo que decía Tucídides hace 2000 años. Tucídides hace 2000 años decía, mire, es que el poder siempre hace lo que puede, es decir, por todo lo que puede conseguir más. Dice, y el débil siempre resiste todo lo que puede. Entonces, en este momento, desde tu experiencia directa y en ese aspecto concreto humano, más allá de todo lo que es el tema salud y demás, en ese aspecto, ¿tú cómo ves esta situación? A ver, es sangrante porque cuando hemos estado, yo me he ido con gente que es muy joven, ¿no? Con Amaya, que todavía no tenía ni 30 años, tenía 20 y pocos, y con otros estudiantes me he ido a Honduras, a Marcala, y me he llegado al campo a las 5 de la mañana, que encima el cultivo se hace entre noviembre y febrero, coincide con las vacaciones de los niños en el colegio, y te encuentras niños de 5 años al lado de una planta recogiendo, y tú dices, pues sácalo del campo, y te dice la madre, no me lo saques que no come hoy. Entonces le dices, sácalo que yo le recojo lo que tenga que recoger, y sí que es complicado, ¿no?, para ellos, pero sí que hay una oportunidad, se cree que como esto es una industria tan grande que mueve tantísimo dinero y les conviene, porque se están aceptando cada vez más productos. Es que en las transparencias que he perdido, que luego si queréis os las mando, pues decía qué cosa es lo que está aceptado por la Unión Europea. Por ejemplo, ya tenemos aceptado la bebida de cáscara, ya tenemos aceptado las bebidas de las hojas de café. Y Alemania están produciendo como locos, esta gente que hemos estado con ellos en la semana pasada, están incluso en México y en sitio buscando productores que le traigan estas cosas, y eso necesitan que se recolecte allí y que se prepare allí. Por tanto, se cree que va a ser la primera industria sostenible que se haga. ¿Por qué? Porque mueve mucho dinero, porque hay mucho interés y siguen creciendo los cultivos y se están haciendo muchas cosas para quitar enfermedades que pueden haber, como la roya o tal, y el hecho de que tú tengas producción todo el año, que no la concentres solo para la cereza, porque la cereza es estacional, nos pasa como a nosotros para la cereza nuestra del Valle del Jerte o para cualquier otro producto, pero si puedes recoger las hojas, y las hojas tienen un mercado, como tiene el té negro o el té verde o lo que sea, y ya tú mentalizas, porque ya tienes la autorización de la Unión Europea de venderlo aquí. Ya la bebida de cáscara se vendía cuando yo estaba en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en el 2015, en la calle Harvard, había cafeterías que solo se dedicaban a la bebida. Entonces, el hecho de que estén saliendo nuevos productos y que todos los demás nos estemos preocupando en sacar otros productos que son más allá de la bebida, que se vayan a los alimentos,
pues esto, pues sí, pues puede tener una influencia positiva en que estas personas se creen nuevos puestos de trabajo o que tengan una estabilidad laboral más allá de la estacional, de la producción de la cereza, para recoger la cereza y que se produzca luego el grano verde. Entonces, parece que sí, parece que en este caso ahí podemos aplicar la mentalidad de la modernización del sistema alimentario de irnos a una manera más responsable, porque además al empresario es que le conviene, porque si tú tienes solo cereza que se te estropea, y si se te estropea no puedes sacar grano verde y no puedes tostar y te cambia el precio, pues tienes donde agarrarte en otros productos que estabas tirando. Y entonces, pues parece que sí, parece que sí. Yo por ejemplo, en Marcara, en Honduras, que hemos estado con ellos, le hemos enseñado a hacer, en YouTube se puede mirar, y yo también lo tenía ahí puesto en los enlaces, lo podéis mirar, cómo nosotros les enseñamos a hacer platos diferentes. Por ejemplo, a los que os gusten las hamburguesas vegetales, pues las hamburguesas vegetales se pueden hacer con la cáscara y dan una apariencia muy natural por el color rojizo, y luego el sabor es bueno y algún punto de cafeína tiene, pero en todos los productos que estamos haciendo son que sean comestibles para cualquier población, que eso también es interesante, porque los niveles de cafeína están establecidos a nivel de la legislación también, que para las embarazadas no pueden ser más de 200 miligramos al día. No sé si nos fijamos en la tabla, los valores que tenemos de cafeína más o menos en las bebidas son muy bajos, son de 30 o así, y son más bajos en los subproductos, Entonces parece que sí, que en diversificar la cartera de productos del café, pues parece que puede haber una oportunidad para la sostenibilidad de la industria, pero también para las personas que viven prácticamente de esto, ¿no? Solo. Y una segunda pregunta antes de darle la palabra a todas nuestras personas que están aquí. Y pues sencillamente desde hace X años, pues evidentemente todos conocemos pues las marcas comerciales que sencillamente pues tienen pues la aplicación de comprar, vas a casa, pones y demás. Tradicionalmente todos sabemos, nosotros compramos el café en una tienda que o bien lo molíamos nosotros o nos lo daban molido, etcétera. Cuando hablas de la co-creación y de esa economía circular y demás, realmente piensas que en fin, estos potecitos que nosotros ponemos en nuestras máquinas de café y demás, toda esa serie de pozos y demás, todo eso, piensas que hay en fin, que primero por parte de las empresas, segundo por parte de la ciudadanía, porque claro, todo este café ya encapsulado en una serie de productos de aluminio, aluminio y demás. Bueno, ahora ya se están yendo unas cosas más sostenibles, ¿no? Pero sí. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, piensas que a nivel general de ese gran consumo, debido, pues, en fin, a un marketing realmente muy potente, pues ha llenado todas las casas o una parte importante de las casas de nuestro país y de lo que es el mundo occidental de este tipo de productos. ¿Piensas que todo ese pozo y todo eso se podría reciclar, se podría reaprovechar, etcétera? Sí, el pozo sí que se puede reciclar. Yo fui a Palencia una vez y entonces en Palencia sabéis que está Gullón, ¿no? Que está muy interesado en hacer alimentos que son funcionales y sobre todo alto en fibra, fueron pioneros en ese tipo de cosas. Y enfrente hay otra empresa que se llama Prosol, que es la que le produce el café a Mercadona. Entonces yo pensé, si tú sacas los pozos de aquí, que produces 2 toneladas diarias y lo utilizas de fibra aquí, pues esto es economía circular. Y entonces ellos, como esto se consideraba desecho y todavía no estaba autorizado, ahora ya están autorizados los pozos que no los podemos comer. Porque incluso el café turco y eso, no sé si lo sabéis, que tiene todos los pozos y tal. Bueno, y que hay un postre que es muy conocido en Latinoamérica, pero que también los venden en supermercados como Aldi, que lo hay aquí también, que trae productos que se comercializan en los Estados Unidos, es el grano tostado recubierto de chocolate, blanco o negro. Entonces fue un absurdo no considerar los pozos y sí, ya podemos consumir los pozos, pero en aquel momento decían, no, es que es un residuo, que no lo podemos utilizar todavía, aunque tú hagas la patente. Bueno, pues ya eso es una realidad, ya se pueden hacer galletas con esto, pero también tengo que decir que, por supuesto, Cataluña como pionero,
Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, entonces os quería recordar esto, que estoy muy emocionada de hacer esto este día porque es el Día de la Alimentación. Bueno, en Gerona sabéis que hay una empresa muy grande, multinacional, ¿no?, de café. Pues esta empresa ha sido pionera en utilizar y coger los pozos, porque los pozos, dices, si los recolectas de ahí, de las cafeterías o tal, ahí eso se contamina muy fácilmente por hongos, sobre todo, porque, y seguro que lo sabéis, porque eso es una fuente rica de nutrientes, como hemos visto antes. Entonces es más difícil de establecer, cómo se va a establecer la pauta higiénico-sanitaria para que tú no cojas algo que esté contaminado y que ya, aunque tú mates el hongo, pues quede la micotoxina ahí, que es la ocratoxina, y eso pueda tener un efecto tóxico para la salud. Es más difícil de controlar, por eso lo que decía antes de Palencia. Pero esta empresa, lo voy a decir, Nestlé, en Gerona, ganó un premio porque utiliza como energía para su planta los pellets que prepara con los pozos de café. Entonces, pues, hay alternativas, ¿no? Se puede utilizar a partir de ahí el aceite, que se puede sacar también. El aceite es muy valioso en cosmética. Y entonces lo que te sigue quedando lo puedes utilizar para quemar. Pero ya visteis que en la pirámide ese que puse que la incineración es lo último. Pero sí que es cierto que ellos pueden hacer algo en el sistema, que aprovechan el calor y vuelven a echar todo para adentro y luego al final se pueden utilizar como compost. O sea que sí que se puede cerrar el círculo. En café sí que se puede cerrar el círculo. En los otros cultivos también, yo creo que también, que es un problema de hacer un trabajo multidisciplinar, holístico, vemos a lo mismo, en el que todos pensemos un poco y trabajemos en conjunto para decir, yo lo agoto hasta aquí, porque esto es lo que me vale a mí, y lo que me queda a mí es esto, con esta composición, ¿ahora qué hago con esto? Para que sea residuo cero, o sea, para que se agote. Y eso fue lo que premiaron en la tesis de Amaya, que por ejemplo nosotros decíamos, a ver, con la cáscara, ¿qué podemos hacer? Pues por un lado hicimos una bebida, que es lo que está autorizado, y hicimos una bebida en polvo, que entonces eso es lo que le interesa a la industria, porque es parecido al café instantáneo, pero mejor desde el punto de vista nutricional y tal. Y los pozos que le quedan, pues se pueden convertir en harina, que es alternativa al gluten, a las harinas que tienen gluten, a la alternativa al trigo, y que además tienen otro valor nutricional. Entonces te queda residuo cero, y esa es la filosofía. Entonces, en eso se está trabajando en la empresa de café, y es increíble que los países que son productores, como ya sabéis que hay una diferencia social muy grande, entonces los que son los dueños de las empresas, pues tienen mucho dinero y están muy bien formados, son muy señoritos, como los nuestros andaluces de antes, y entonces esta gente lo que les interesa es exprimir mucho todo, y entonces ellos sí que están abiertos a la innovación. También tengo que decir que en Madrid hay una empresa que es por un empresario español que fue allí, se casó y tiene una empresa en Madrid y la mitad la tiene allí, en Colombia, que se llama Supercafé, que son unos de los fundamentales que venden bebida de cáscara ahora aquí. Esa gente han hecho una innovación tecnológica a nivel y han dado muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que sí que hay mucho campo para hacerlo, pero en este cultivo y en otros cultivos es así, ¿no? También lo hacemos para la uva, ¿no? Cada vez hay más cosas que se explotan de la uva también, de los subproductos de la uva. Muy bien, ¿preguntas? Bueno, pero bebéis café, porque no os he preguntado. Yo normalmente os siempre empiezo preguntando, ¿cuántos cafés os habéis bebido hoy? ¿Cómo bebéis los cafés? Pero sabía que era una cereza, pues sabía que teníamos nosotros estas cerezas, y hoy no he preguntado nada, porque he empezado un poco así, y me ha agobiado un poco cuando he visto que las transparencias no se veían, se habían perdido. Sí, perdone. Sí, bona tarda. Bona tarda. Quan has explicat la recolecció Sí. de la cirera, Sí, hi havia un apartat que era lavado sí, i no lavado. sí. Amb el lavado, o sigui amb el rentat, suposo que tota la cloufolla té un tipus de fermentació. Sí. I amb el no rentat en té un altre. Té diferents reutilitzacions això després? Son muy diferentes desde el punto de vista de sabor, además. O sea, si se utiliza la misma especie botánica, es que normalmente el que se lava se utiliza para la arábica, para dar más sabor. Pero nosotros, por ejemplo, en España solo hacemos sin lavar, porque es que para montarlo del lavabo eso es un poco complicado. Entonces, nosotros lo hacemos sin lavar y es igual de bueno la calidad. Pero lo que sí que es cierto es que la cantidad de productos que se generan es diferente, y si hablamos del mismo producto, si hablamos del mismo café,
en taza sí que tiene una influencia, coger la misma, si coge usted las mismas cerezas de la misma planta y lo hace por un proceso y por otro, en taza se nota la diferencia, porque la fermentación aporta valor a la semilla, o sea, se crean una serie de compuestos que son aroma al final, que se traducen en aroma en la taza. Jo tinc l'experiència de consumir cafè d'Etiòpia. Ah, que bé. Uns venen rentats i els altres no. Concretament n'hi havia un que era el Harar, sí. Aquest venia sense rentar. Sí. I en teoria, segons en diu vostè, hauria hagut de tenir més poc gust. Doncs no, tenia molt més bon gust que els que venen rentats. Tant és així que jo quan vaig a buscar cafè sempre miro un que sigui no rentat. ¿Y cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? No, els no rentats, els trobo més suaus de gust. Tenen un gust més llarg, com si és un altre buquet. Pero sí. Cada vez tenía mis pocos. Sí que es así, sí, tienes razón. Pero por eso le digo que esto es algo que es apasionante, que es como los vinos, ¿no? Que los vinos están más cerca de nuestra cultura y dices, pero ¿por qué no el café? Si es que llevamos toda la vida bebiendo café. Entonces, y lo bebemos quizás más que el vino, porque fíjese usted que antes estábamos diciendo, mi madre, pues por ejemplo, tomaba varias veces café y no bebía vino. Entonces, así hay mucha población, ¿no? Sobre todo de determinadas edades, ¿no? Sobre todo que las mujeres bebían más café y no bebían vino por una cuestión cultural y tal. Eso tiene una influencia en tu salud, evidentemente, y no prestábamos tanta atención. Y durante mucho tiempo hemos estado tomando torrefacto, que de verdad que es un poco asquito. Y 100% torrefacto, porque últimamente ya nos íbamos más a las mezclas, ¿no? De 60-40, que era la más típica, o 50-50 o así, pero antes no. Ya le digo que cuando la semana pasada me he enterado que en Malasia, digo, pero eso no lo va a traer España, ¿no? Cuando me dice, le digo, yo no estoy entendiendo bien. Le voy a preguntar de nuevo en inglés, porque yo no estoy entendiendo bien que usted está diciendo que usted echa manteca de cerdo al café para hacer el tostado. Digo, usted está oxidando ahí todas las grasas, eso es perjudicial, está matando los beneficios que tiene el café. Por eso yo os recomiendo eso que dice usted. A mí, por ejemplo, el café de Valle de Gaete a mí me gusta mucho, tengo que decir, que me gusta mucho, y no está fermentado, pero es que es arábica, y es que es esta variedad que es la típica, que es como muy aromática también. Entonces, creo que eso va en gustos también, ¿no? Però el procés de rentat encareix el producte, ¿no? Sí. Pero ya es más cara, porque ya arábica es más caro. Lo que pasa es que parece que no, pero con esto del cambio climático ya hay variedades de robusta que a la gente le está gustando más, dependiendo de dónde se cultiven y si está fermentado o no fermentado. Però s'hauria de dir que la robusta porta el doble de cafeïna. Sí, tienes Això razón. s'hauria de dir també. Totalmente. Gràcies. Tienes razón. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo pido disculpas por la transparencia. Pero quería preguntarle, ¿influye en los aspectos saludables del café la forma de cocinarlo? Es decir, ahora se está poniendo de moda, sobre todo los locales estos de café de especialista, sí, que cada vez hay más, el café filtrado. Sí. ¿Qué entendemos por café filtrado? Está en primer lugar porque... El de la cafetería Melita, de toda la vida. Exacto. Entonces, pero también hay el Chemex. ¿Sabéis lo que es el Chemex, no? Es como si fuese un recipiente de cristal, como si fuese del laboratorio, que pone usted un papel de filtro que es el mismo que Melita. Entonces es por goteo, es esto de toda la vida. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento fundamental de dónde puede estar lo que es perjudicial, además de la acrilamida, que decíamos que se concentra con el café instantáneo, porque es un reconcentrado, pues lo otro es... pues son unos terpenos que son el cafestol y el cahueol, y esos son solubles en grasa. Cuando usted filtra el café tiene un 17% de grasa, esa grasa no es no saludable, es saludable. Se habrá oxidado un poco durante el proceso o tal, pero no. Entonces,
ahí es donde está el cuestionamiento. Hay algunas investigaciones que vemos a la dosis que dicen que dependiendo de cómo esté, pues incluso pueden tener propiedades positivas, pero hay quien dice que es negativo, dependiendo de la dosis. De nuevo, y la dosis depende de si es robusta, si es arábica, si cómo se ha molido, de cómo se ha extraído, de todos esos factores. Entonces, para quitar el problema, usted quita la grasa, y cuando quita la grasa se queda en el filtro. Entonces se queda la grasa en el filtro, entonces parece que el mayor número de estudios epidemiológicos que se han hecho, con números grandes, además de ese que mostraba yo de los Estados Unidos, parece que es increíble, pero en el norte de Europa, Noruega y esos países son los mayores consumidores de café, no Italia, porque Italia toma así los cafés, los ristretos, que llaman ellos, los pequeñitos. Sin embargo, estos otros están tomando el café de filtro y además esa gente se ha preocupado mucho por investigación, que igual en otros países no se ha investigado tanto. Los mayores estudios epidemiológicos demuestran que el café filtrado parece que es el que mantiene o tiene los mayores beneficios para la salud. Entiendo que el café de estos de expreso, de máquina de café, sí, no es filtrado. No. Y entonces libera acrilamidas, ese tipo de... Este tiene acrilamida, el otro también, solo que en diferentes concentraciones. Lo que pasa que este expreso, fíjate cuánta cantidad tomas. Sí, y entonces el filtro la gente está tomando además más. Sí. Yo tengo hermanos que viven en los Estados Unidos, están todo el día, bueno, y cuando yo estaba allí, estaban todo el rato con la cafetera, en plan tetera, tirando todo el día del café, o sea, litros se toman de café. Entonces, pues por eso, depende de la cantidad también. Y la última pregunta, ¿las galletas estas que han hecho la patente ya se están comercializando? Pues es que yo creo que ya hay algunas que se pueden encontrar en el mercado. Sí, eso yo le busco y le digo quién las comercializa. Pero tiene la receta aquí, si no yo se la puedo mandar por correo y la puede hacer en su casa. La historia es que usted coja los pozos de su café y si no los va a utilizar inmediatamente, como no lo puede poner a secar en el horno, a 40 para que se queden secos y poderlos almacenar como mismo almacena el café, que lo puede almacenar el café, ya os digo que también mantiene más los aromas y se mantiene en el frigorífico. Entonces, o lo puedes, pero si no quieres hacer eso, porque es un gasto energético, los mismos húmedos, según lo genera, lo puede congelar hasta que lo vaya a utilizar para hacer las galletas y ya lo tiene. O sea que es más fácil que hacerlo, porque si tiene que congelarlo, usted imagínese que tenga una cafetería y que tiene que congelar todo lo que usted produce todos los días, por eso es que ahí es donde está la dificultad de coger el que se genera en restauración, que sí que será muy abundante, pero es muy difícil de controlar lo que es la inocuidad alimentaria, la sanidad, o sea que esté higiénicamente, desde el punto de vista higiénico-sanitario, controlado el tema. O sea, ese es el problema. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Y por lo tanto, podemos entender que 3-4 tazas de café diario, sí, sin azúcar y evidentemente no torrefacto, eso aporta, son beneficiosos para la salud. Sí, desde el 2018 lo dijo la Organización Mundial de la Salud ya con los estudios epidemiológicos que se podía alargar incluso la vida de las personas que eran consumidoras de café y reducir el riesgo de patologías crónicas. Evidentemente, no solo beber café, no quiere decir eso, usted tiene que hacer una dieta balanceada también, que sea rica en frutas y verduras fundamentalmente, que sea variada y hay que moverse un poquito, ¿no? Entonces es una cuestión de estilo de vida, o sea, nada es milagroso y nada por sí solo, pero lo que sí que está claro es que no es perjudicial. De hecho, hoy, con esto de la alimentación, venía escuchando a un estudioso, un médico dedicado a los estudios de fertilidad que decía, bueno, es que hay quien se ha cuestionado que en los problemas de fertilidad masculina tenía que ver en la ingesta de café. Dice, todo lo contrario, no lo es. O sea que cada vez se está demostrando que al menos no es nocivo para determinados aspectos y que sí que puede ser beneficioso. ¿Cuán beneficioso puede ser? Bueno, depende de tu alimentación, de tu estado de salud. Evidentemente hay cosas que hay interacciones con medicamentos. Si usted está malo y está tomando unos medicamentos tal, pues tiene que ver si eso interfiere con lo que está tomando. Pero si usted es una persona saludable, que tiene una vida normal y hace una alimentación normal y unos hábitos saludables, pues el café pues puede ser que le reporte siempre beneficios, no perjuicios. Muy bien. Pues sobre todo le damos las gracias a la doctora del Castillo, muchas gracias, sobre todo
no tanto por la exposición y por el trabajo del café y demás, sino sobre todo, y creo que eso es lo importante, que hay que destacar, es por esa visión global, por ese compromiso permanente de trabajar con todo su grupo, de unir lo que es la investigación con lo que es salud para, evidentemente, esa mejora, esos beneficios, y eso pues realmente es mucho de agradecer en un mundo en el que continuamente tú recibes olas en el que sencillamente te van invitando a consumir más azúcares o más lípidos y demás, de una manera pues muchas veces subterfugio. Por ejemplo, todo el tema de lo que son las bebidas calóricas, con vistas a sencillamente, o estas energéticas. Sí, yo los adolescentes estamos todo el rato diciéndole, pero si te puedes tomar un café bien hecho y sin azúcar, ¿por qué te tomas esto que es medio litro, ya lleva toda la cafeína que te podías haber tomado y además una cantidad de azúcar impresionante? Y se dan problemas, claro, que al final terminan con diabetes y con cosas y no saben de dónde viene, pues viene de lo que te has tomado antes, mientras que te pensabas que eras invencible, ¿no? Tristemente. Sí, a mí me parece. Pero es que ellos, ya sabe usted, cuando uno es adolescente, estas son las cosas que tiene. Sí, pero es muy alarmante, y con esto cerramos, el hecho de que los últimos estudios de la OMS dicen que, por ejemplo, en el mundo occidental está creciendo de manera bastante alarmante los cánceres en personas jóvenes por debajo de los ya no 50, sino 45 años. Es decir, cuando el cáncer es una enfermedad, una patología que sobre todo va asociado pues, a lo que son las edades, cuando evidentemente el cuerpo pues, evidentemente empieza a envejecer y demás, pero el hecho de que cada vez vaya aumentando esto en personas jóvenes, pues también llama mucho la atención respecto a lo que son los estilos de vida. Bueno, la diabetes tipo 2 también es muy sangrante, que la diabetes tipo 2, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, que han intentado imitar con la globalización lo que hacíamos nosotros, y entonces todo esto que nosotros estamos dejando de consumir, tipo bebidas refrescantes con azúcar, ellos han sustituido su agua por este tipo de cosas. Es verdad que muchas veces no tienen agua en las condiciones higiénico-sanitarias para beberla, y se toman estas bebidas, pero han sustituido la hidratación por este tipo de cosas y es alarmante. Por ejemplo, el último dato que doy es, por ejemplo, en algunos países de Europa Central o nuestros vecinos franceses, el tema de los niños con el tema de la fruta, pues ya se les da a los niños, por ejemplo, porque, bueno, hay una determinada cultura de una serie de botecitos en el cual ya la fruta está toda machacada, llevando mucho azúcar, no masticar la fruta, mucho azúcar, entonces bueno, pues te lo tomas así y ya te has tomado fruta y ya está, lo cual evidentemente es muy poco beneficioso. Son estos estilos de vida, como usted dice, que realmente hay que llamar la atención. Muy bien. Gràcies a tothom, que ens està veient, i la propera setmana farem una xerrada que ampliarem el focus en aquest concepte de salut global, en el qual hi ha aquesta interacció entre el que és estils de vida, natura, alimentació, sistemes de vida, etc. per una investigadora de Xiomara Jiménez, que vindrà des de Madrid també per presentar-nos això. Per tant, gràcies per ser-hi aquí, gràcies per les persones que estan aquí, sobretot gràcies a la doctora del Castillo. Gràcies. Un placer, Muchas gracias.